en Bolivia, todo lo que tiene que ver con este intento de golpe de Estado y las posteriores consecuencias, situaciones que se han dado por la noche. Pero para conocer un poco más de cerca la situación, le damos la bienvenida a Rafael Zagárnaga. Él es periodista de la revista Lo que se cayó y diario El País de Tarija y gentilmente nos atiende en estos minutos para hablar. Rafael, ¿cómo estás? Acá Elías y Lucas te saludamos. Muy buen día, Elías, Lucas, un gusto estar con ustedes. Un saludo para toda su audiencia, para la Argentina, y bueno, a las órdenes. Gracias por estos minutos aquí para desandar un poco lo que pasó en el día de ayer. La verdad, recibimos con mucha sorpresa la noticia, ¿no? Por la tarde. ¿Cómo está hoy ahí la situación en Bolivia? Bueno, está relativamente normalizada, pero bueno, luego la gente ha tenido el shock, ¿no? El shock muy fuerte en el hecho de que apenas se produjeron los hechos, por ejemplo, acá en Santa Cruz, en prácticamente todo el país, todo el mundo se fue a copiar gasolina, a comprar alimentos a los supermercados, había, ¿no?, trancaderas de automóviles por las principales arterias de cada ciudad, la angustia por no estar más o menos tranquilos durante unos días que se temía podía haber una grave alteración del orden. Entonces ese pánico, ese shock, incluso durante un par de horas la banca virtual no se paralizó, no había Mirá. cómo sacar dinero o hacer transferencias. Y bueno, eso fue ¿no?, lo que ha quedado como muy, muy fuerte en la gente, el hecho de que haya sido ese momento de tanta tensión, ¿no? Rafael, poneros un poco en contexto de cómo se llega esto o lo que sucedió en el día de ayer, teniendo en cuenta, digo, cuál es la situación actual del gobierno de Luis Arce, qué impacto tuvo este intento de golpe, por qué se llega justamente a ese intento de golpe. Ya, perfectamente. Bueno, es un escenario muy crítico para el gobierno. Ha ido perdiendo durante los últimos meses y semanas importantes, digamos, uno, el respaldo de la gente, ¿no?, que tenía una relativa aceptación en los últimos años, el último año, una mayor aceptación por justamente el hecho de que Luis Arce Catacora entró al poder bajo, digamos, la fama de que había dado estabilidad económica al país, ¿no? Entonces, esa estabilidad económica ha ido decayendo de manera fuerte, constante y hasta muy dura en las últimas semanas, y obviamente su imagen también se ha ido devaluando muchísimo. A ello se suma el hecho de que Luis Arce Catacora llegó obviamente como parte del MAS, como digamos el heredero del poder de Evo Morales, pero en los últimos meses se ha vuelto un enemigo, ¿no? Se han enfrentado, han dividido al movimiento socialismo y bueno, está una pugna sostenida contra Evo Morales y aparte contra la derecha, ¿no?, contra la derecha del país. Y lo más duro ha sido que la crisis económica que ha llegado a Bolivia en los últimos meses ha tensionado, ha acelerado ese conflicto político, porque, bueno, la gente anda muy, muy, digamos, incómoda por el hecho de que después de prácticamente 3 décadas de tener normal disponibilidad de dólares, que ha sido prácticamente una divisa corriente en el país, uno podía comprar en los bancos, en las casas de cambio, en la calle, pagar incluso en los diferentes negocios con dólares, o hace unos meses ha empezado a ser muy escasa y a subir de precio en el cambio paralelo, ¿no? Ah, Hoy no se puede comprar en los bancos, no se puede comprar en las casas de cambio. Para comprarlas del gobierno, del Banco Central, hay que hacer un trámite muy engorroso. Entonces en el cambio callejero la divisa ha subido y eso ha creado mucha incomodidad en la gente. Después han empezado a encarecer los precios de los alimentos, ha subido mucho el precio de las verduras, de los alimentos de primera necesidad, y a escasear la disponibilidad de carburantes, ¿no? Entonces, ese escenario de incomodidad ha creado una agudización de la crisis política y temores a que, bueno, una versión daba de que se venga un autogolpe, ujú. otra versión señalaba que, bueno, habría presiones hasta que Arce Catacora renuncie y se adelanten elecciones. Hay otra presión para que haya una sucesión constitucional, ya sea al vicepresidente o hacia el presidente del Senado.
Entonces, en ese escenario se ha producido esa intentona de golpe de Estado de ayer. ¿Qué tal, Rafael? Acá Elías te saluda. En función de esto último que venías comentando y que nosotros desde acá vemos, por ejemplo, ayer cuando se llevaban eh, al comandante no sé, detenido, estamos hablando de Zúñiga, dijo, bueno, contó justamente que se había reunido con Arce, que Arce le había pedido de que generen algo para poder ganar de vuelta un poco de popularidad. Y ahí salió esta idea de sacar los tanques a las calles. ¿Cómo impactaron esas declaraciones del comandante? ¿Y cuál es tu visión sobre eso que dijo? Sí, resulta muy especial esas declaraciones por el hecho de que Zúñiga ha sido uno de los militares más cercanos a Arce Catacora. De hecho, es un militar muy polémico porque, por ejemplo, para ser elegido comandante del ejército de Bolivia, un general tiene que tener una calificación alta, está entre los 5 no más calificados de su promoción. O sea, no debe tener un puntaje de ese nivel, pero Zúñiga estaba en el puesto 48, ¿no? 48 imagínate, tener que estar entre los 5 primeros y estaba en el Claro. 48. Y ya se le cuestionó a Arce por el hecho de haberlo elegido en ese nivel. Luego Zúñiga ha sido identificado como parte del grupo Pachachos, que es un grupo militar al cual Evo Morales ha identificado como el grupo que pretende capturarlo, que está tras él, que le hace trabajos de inteligencia para saber dónde se mueve. O sea, ha sido identificado como una parte de un grupo enemigo de Evo Morales y al servicio de Luis Arce Catacora. Adicionalmente, Zúñiga tenía ya procesos por corrupción de hace varios años, denuncias de corrupción fuertes, por haberse, digamos, agarrado, haber tomado fondos cercanos a 2,5 millones de bolivianos, de que correspondían a un subsidio, ¿no? Claro. Y aparte tenía una acusación de narcotráfico, y sin embargo seguía como comandante del ejército. Además que en los últimos días, hace 3 días, declaró él que, bueno, si él no veía que Evo Morales debía ser candidato, puede ser candidato, está en duda su candidatura, entonces lo cuestionaba y decía que si por él fuera lo arrestaría, lo detendría. Entonces, esa declaración le costó el cargo. Y luego aparece dando la sonada, dando el golpe de Estado, ¿no? Entonces, antes de ese golpe de Estado se lo vio en una recepción, en un encuentro muy, muy amable con Arce Catacora. Tardó mucho en entregar, no entregaba a la oficina que tenía que entregar al nuevo comandante. Entonces, todo ese tipo de hechos ha creado muchas susceptibilidades. Claro. Y uno puede ver en las encuestas, en los análisis de los que quienes están, los politólogos, los sociólogos, que son asiduos a las radios, en las redes sociales, lo que opina la gente, la gran mayoría se inclina porque ha sido un autogolpe, ¿no? Ah, está bien. Ahí mencionabas, Rafael, bueno, la posible candidatura de Evo Morales para las elecciones generales son el año que viene. Te quería preguntar por el escenario político que hay hoy en Bolivia y qué proyecciones se pueden hacer, si bien todavía falta, para el año que viene, para las elecciones. Ya sufrimos una crisis muy, muy dura porque la crisis económica está muy agravando muchísimo la crisis política, ¿no? Uh-huh. Y la crisis política se marca por los 3 grupos en pugna, digamos la derecha relativamente atomizada, Evo Morales y Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora tiene a su favor que digita la justicia, el poder judicial, ¿no? Se ha negado a que hay las elecciones judiciales porque los jueces han favorecido marcadamente todas las actividades de Luis Arce Catacora, y esos jueces tienen en sus manos la posibilidad de aceptar o negar la candidatura de Evo Morales, ¿no? Que es quien le disputa el futuro a Luis Arce Catacora. Y Luis Arce Catacora tiene la manifiesta, la explícita intención de ser reelegido, ¿no? Ser reelegido en un escenario en el cual le han bajado mucho la cantidad de apoyos,
y se sostiene básicamente por su aparato político en el poder, el poder judicial, y tenía además una mayoría en el Congreso, pero la ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, esa pérdida de popularidad, esa pérdida de fuerza en el Congreso, el hecho de que la crisis económica va a irle costando más apoyos, hace sospechar que está en el riesgo, en la posibilidad, barajando la posibilidad de otro tipo de salidas menos democráticas, ¿no? Por su parte, Evo Morales está en continua guerra con Luis Arce Catacora. Socialmente a Evo Morales lo apoyan, bueno, los cocaleros de Chapare, grupos de campesinos interculturales, llamados interculturales, que copan tierras, algunos sectores de la clase media, y a Arce Catacora lo apoyan básicamente los mineros, cooperativistas, productores de oro. Ujú. El oro hoy es el principal producto de exportación de Bolivia, pero tiene la ganga, diríamos, de que mientras exporta 2.000 millones de dólares en oro, ellos pagan por impuestos apenas 65 millones de dólares, es una miseria, menos del 2%. Claro. Y eso es por un acuerdo que tiene con Arce Catacora, a quien además le sirven como, digamos, bloque de presión social, porque cuando se mueven los mineros cooperativistas, entran a las ciudades con dinamitas, con una gran cantidad de obreros movilizados, y bueno, tiene ese tipo de sostén, ¿no? Aparte que tiene el aparato burocrático que lo ha engordado tanto que hoy día hay cerca de 500.000 empleados del Estado de Bolivia que le cuestan muchísimo y son parte de la crisis fiscal que también tiene la economía y que son su sostén, digamos, social. Entonces, en ese conflicto, en ese juego de fuerzas sociales, políticas, hasta militares, diríamos, está, digamos, encaminándose la crisis y no sabemos en qué momento va a haber más shocks, pero ya están siendo frecuentes, ¿no? Y el más duro ha sido obviamente el de ayer. Rafael, me quedaba dentro de este escenario bien completo que nos estás dando, preguntarte, estaba pensando en los sectores de derecha y ultraderecha que participaron del golpe del 2019. Digo, ¿en qué posición están hoy en día? Si tienen, si siguen teniendo poder, o vos dijiste están atomizados, o, digamos, están más lejos de las posibilidades de hacerse con el poder el año que viene. Sí, podemos decir que en base al debilitamiento, digamos, al agravamiento de la crisis económica que va debilitando el perfil de Arce Catacora, la derecha está como volviendo a tomar fuerza, ¿no? Están apareciendo nuevos candidatos, está apareciendo algún tipo de millonarios que tienen, digamos, una buena billetera como para sustentar candidaturas. La crítica está ganando más adeptos. De hecho, hay quienes están hablando muy bien de Milei, digamos, ¿no? Que ponen, ¿no? Cada vez hay 3 o 4 que quieren ser los Milei bolivianos, digamos. Entonces están jugando ese tipo de cartas, ¿no? Pero aún están débiles. Ahorita los grupos más fuertes en cuanto a poder político, cintura política, digamos, legalidad electoral, de tener inscripción en la Corte Electoral, y además el poder que tiene el peso político sobre quienes definen las cuestiones electorales y judiciales son básicamente Evo Morales y Luis Arce Catacora. Pero la derecha está ganando fuerza porque ve ese escenario de crisis, ¿no? Claro. Rafael, has sido muy amable por estos minutos y gracias por desandarnos algunas de las dudas que teníamos acá. Y bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Gracias a ustedes, Elías, Lucas, un fuerte abrazo para los hermanos argentinos y a las órdenes acá en Bolivia. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Rafael Sagárnaga, periodista de la revista Lo que se cayó y del diario El País de Tarija, justamente con todas estas conclusiones que tenían que ver con la situación de Bolivia. Hay una nota muy interesante que ha escrito nuestra queridísima amiga y compañera Ailín Rochita en estacionsur.ar. Vayan a buscarla, que es un desagregado de cómo se fueron dando las situaciones en torno al golpe de Bolivia. Quien no la haya leído o por ahí esté como muy por encima con el tema del conflicto, vaya que allí hay mucha información para poner en contexto y después escuchen esta nota con Sagárnaga que termina de dar las claves, ¿no? Está, de contextualizarlo. claro, para armar bien el panorama. Para armar bien el mapa. Lo que sí, digamos, como una
síntesis de lo que nos comentaba Rafael es, bueno, la situación de fragilidad que hoy está atravesando el país boliviano. Me preocupa mucho esto que mencionaba de que están apareciendo estos mileis bolivianos que de alguna manera adaptan el discurso del libertario y lo pretenden hacer mella en Bolivia justamente. Y ahí es donde uno dice, bueno, está bien, le discutimos todo lo que sea a Milei, sabemos que es una persona que no está en sus cabales, pero evidentemente su discurso está calando en algunos lugares, que lo utilizan como una suerte de reacción a eso que llamaba en algún momento Cristina Fernández la democracia insatisfecha, que es cuando las instituciones empiezan a hacer agua de alguna manera, y allí es donde... Bueno, pero no nos olvidemos que recién cuando hablábamos con Rafael, de hecho fuimos un poco por ahí. En el 2019 hubo un golpe de Estado a Evo Morales y violento golpe de Estado. Digo, capaz que no solamente es la situación, digamos, es Milei que... el efecto Milei en otros países, sino que creo que en Bolivia viene por ahí un poco de antes, con su propio proceso, un poco más incluso radicalizado que lo que nos pasó a nosotros. Incluso también se puede pensar de la mano del bolsonarismo en Brasil, que también ahí fue un proceso muy de la mano con las Fuerzas Armadas. Bueno, digo, como es la situación en la cual estamos. Esto que decís, la insatisfacción democrática, bueno, sí viene desbordando en todo. Y donde hay ese vacío entra estas críticas. Claro. Nos quedó en el tintero antes de irnos